Gloria a Dios que estamos en este lugar. Le damos gracias a Dios por las cosas buenas y aún por las cosas malas que nos pasan. Todo pasa con un propósito. Y además de eso, hermano, es bonito andar por allá, ¿verdad? Es muy bonito. Yo cuando salgo, ¿saben qué es lo que más extraño, hermano? Congregarme con ustedes. Eso es lo que yo más extraño cuando llego a salir a algún lado. Es lo que más extraño, hermano, venir a alabar a Dios todos juntos como hermanos en armonía y decirle: tú eres Dios, tú eres el Todopoderoso, tú eres el Señor, el Dios, el Creador de la tierra, de los cielos, tú eres nuestro Dios y a ti te alabamos, a ti te exaltamos y bendecimos el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque el que ama a Cristo ama a la iglesia. Amén. El que ama a Cristo ama a la iglesia. Soporta a la iglesia, nos soportamos unos a otros y nos amamos unos a otros, porque esos mandamientos los dejó bien claros y bien establecidos el Señor. Amén. Así es que, hermano, vamos a abrir la palabra de Dios. Mi deseo es que Dios bendiga las visitas, Dios bendiga a los hermanos que se dieron cita el día de hoy a escuchar la palabra, a alabar a Dios juntos. Vamos a abrir la palabra en Hebreos capítulo 5 versículo 11. Por ahí comparta la palabra con la visita y vamos adelante a darle las gracias a Dios. Cuando lo tenga me contesta con un amén. ¿Ya está ahí, hermano? Hebreos capítulo 5 versículo 11. Dice así: acerca de esto tenemos muchas cosas que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Vamos a leer hasta ahí y vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos, vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia a darte las gracias, a darte la gloria, a darte toda la honra a ti, Señor Jesús. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que nos has dado todo. Nos ponemos en tus manos en esta hora, reconociendo, amado Dios, que tú eres el dueño de todas las cosas. Tú eres el que nos provees, tú eres el que nos diriges, tú eres el que nos has amado desde el principio. Y te rogamos que hables en esta noche a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, que toques nuestro corazón y que esta palabra haga conforme a lo que tú la has puesto y dé su fruto según tu palabra, según tu justicia y según tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, hermano. Puede tomar su lugar dándole gracias a Dios. Nos dice Hebreos: acerca de esto tenemos muchas cosas que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos ¿para qué? Tardos para oír. Esta palabra, hermano, el libro de los Hebreos viene hablando en el capítulo 5 del sacerdocio del Señor. Sí, en el contexto habla del sacerdocio del Señor según la orden de Melquisedec. Y decía el autor, o dice el autor, que hay muchas cosas que analizar y que decir sobre ese tema, que no me voy a meter a fondo ese tema del sacerdocio, pero él empieza a dar una explicación y dice: tenemos muchas cosas que decir y difícil de explicar, no porque sean imposibles de entender, sino porque no había la disposición de escuchar. Fíjese bien,
y vamos a analizarlo bien. Si nosotros analizamos, hermano, no es difícil aprender. ¿O cuántos piensan que es difícil aprender? ¿O a cuántos les cuesta aprender? Es difícil aprender cuando no hay disposición. ¿Sí? Es difícil aprender cuando el corazón viene indispuesto. ¿Sí? Cuando yo vengo con mis oídos, con mi corazón indispuesto, entonces no aprendo. ¿Sí? Porque no es difícil aprender, hermano. ¿Por qué? Cuando algo llama tu atención, voy a poner un ejemplo, cuando cada uno de nosotros llegó al camino del Señor, el Señor llamó nuestra atención, ¿sí? El Señor nos llamó, el Señor nos atrajo y teníamos toda la disposición, por decirlo así, ¿sí? Toda esa disposición de escuchar, de querer aprender. Muchos aún la mantienen, otros ya no. Pero algo se pierde, hermano, en el creyente. El creyente deja de buscar el tesoro por alguna situación o por algún motivo. Podemos decir muchos motivos. Pero el creyente pierde la pasión por la palabra de Dios. Entonces, cuando el creyente pierde la pasión por la palabra, en ese momento, hermano, pierde la pasión, pierde el interés, se presenta, se congrega, escucha, pero ya no aprende, ya no se le queda nada, ya no pone en práctica la palabra de Dios porque ha perdido ¿qué? Ha perdido el interés. ¿Sí? Por eso el autor dice, difícil de explicar, pero después dice, ¿por qué? Por cuanto habéis hecho tardos para oír. En el texto, en el significado griego, significa, hermano, algunos significados son, se han hecho flojos, ¿sí? Se han hecho flojos para oír, para escuchar, para aprender, ¿sí? Entonces, el autor empieza a hablar, hermano, y decir, ¿sabes qué? Aquí hay falta de disposición, porque no es, él empieza a explicar un tema profundo que en este tema el tema era el sacerdocio según la orden de Melquisedec, que son cosas más profundas, donde el cristiano debe de indagar, debe de aprender. Cuando tiene esa pasión, indaga y aprende, ¿sí? ¿Por qué? Porque le es interés, le es un tesoro. La palabra de Dios es un tesoro, ¿sí? Que si tú analizas, si tú buscas, te apasiona, hermano. Llega tanto la pasión que empiezas a indagar de muchas maneras, empiezas a indagar, hermano. Ahorita tenemos muchas herramientas para indagar, para buscar, para aprender. Tenemos demasiadas herramientas. Te empiezas a meter al otro día estudiamos el tema cultural de los textos. Empezamos a estudiar muchas cosas que si tú te metes a profundidad en la palabra, las entiendes mucho mejor, ¿sí? Pero más allá de eso, él les empieza a decir, ¿saben qué? Ustedes han perdido el interés, se han hecho flojos, ¿sí? Han dejado de escuchar la palabra de Dios con atención, con claridad, con pasión. Y después dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, ¿por qué? Por falta de interés. Fíjate bien, cuando nosotros dejamos la escuela, vamos a decirlo así, cuando dejas de estudiar, muchas de las veces se te olvidan las cosas, ¿no? Cosas que ya habías aprendido. ¿Pero por qué? Porque las dejaste de practicar, porque perdiste el interés, porque ya no vas a la escuela y se te olvidan. ¿Qué pasa con el creyente, hermano? Cuando llega el creyente, aprende, hermano, cosas bonitas de Dios, su primer amor, tiene una pasión, tiene unas ganas de aprender, es más, se quiere comer el mundo, hermano, quiere predicarles a todos de la palabra de Dios, quiere a todos decirles. Gloria a Dios. Quiere decirle a todos, hermano, que hay un Dios vivo y verdadero. Pero en su avanzar, hermano, hay cosas que van pasando y van llamando nuestra atención o desviando nuestra atención.
y perdemos el interés por la palabra, la pasión por ella, y empezamos a poner nuestros ojos ¿dónde? En otro lado, en cualquier cosa que no es Dios. Entonces encontramos ya no una pasión por Cristo, que lo hemos conocido, que hemos aprendido, sino encontramos otras pasiones afuera, o cosas que ya habíamos hecho anteriormente, empezamos a volverlas a practicar, y eso va matando el interés. Entonces cuando usted se presenta aquí, no le haya sentido a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se perdió el interés. O llegamos a un punto donde ya no estudiamos la palabra, ya no oramos, ya no mostramos interés. Entonces todas las cosas bonitas, hermosas que aprendimos se nos olvidan, y es necesario otra vez que se nos vuelvan a explicar, ¿sí? Que se nos vuelva a explicar. Dice, después de ser, debiendo ser maestros ya, ustedes debieran ser maestros, más aún pues son niños. Empieza a decir el autor, y después dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quién es el que está ejercitado? ¿Quién es aquel que está ejercitado, hermano, en el bien y el mal? Es aquel que vive la palabra, es aquel que abraza la palabra, es aquel que la ama y la pone por obra aunque le duela. Porque a veces, ¿a cuántos no nos duele obedecer? Nos duele obedecer la palabra, nos es doloroso, pero sabemos, hermano, que la verdad está aquí. Y cuando tú pones por obra la palabra, hermano, entonces ¿qué estás haciendo? Te estás ejercitando. Empiezas a discernir qué es bueno y qué es malo. En cambio, cuando tú no te ejercitas, o sea, que no obedeces la palabra, no sabes distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque no te ejercitas. Si no practicas, no vives la palabra, necesitas vivirla, necesitas experimentarla para saber aprender a distinguir entre lo que es bueno y entre lo que es malo, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. ¿Sí? Después dice: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo ¿a qué? A vituperio o a la burla. ¿A quién exponemos? A Cristo, a la burla. ¿Por qué? Porque fueron algunos de ellos, como dice el autor aquí, dice: es imposible que algunos de los que fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos participantes del Espíritu Santo. O sea, que el creyente, hermano, cuando conoce, cuando llega a la verdad, tiene una experiencia con Dios. ¿Cuántos han tenido una experiencia con Dios? Tiene una experiencia hermosa, bonita con Dios. Empieza a participar de los dones que da Dios, empieza a participar de la iluminación del Espíritu Santo para con él, que él alumbra su vista para que vea claramente. ¿Sí? ¿A qué me refiero con ver claramente? En que empieza a distinguir lo que es pecado, lo que no agrada a Dios. La luz alumbra en las tinieblas, porque llega Cristo a nuestra vida. Llega la luz, alumbra, el Espíritu Santo nos redarguye, y además de eso nos da el poder de poder enseñar y predicar la poderosa palabra de Dios para arrepentimiento. Ahora pasamos a ser embajadores de Cristo. ¿Sí? Él deposita en nuestras manos o en nosotros la palabra de Dios para poderla enseñar y predicar el evangelio de Cristo a las personas.
¿sí? Ahora eres un siervo de Dios. Entonces tiene una experiencia, pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Porque hay ese enfriamiento. Porque como les dije ahora, el mismo autor empieza a decir, ¿saben qué? Hay pereza. Hay pereza. Pereza por leer, pereza por orar, pereza por buscar a Dios. ¿Y qué pasa, hermano? Empieza a haber un enfriamiento, el cual, hermano, yo creo que muchos hemos pasado por ahí, que empieza a haber un desinterés. Pero cuando tú empiezas a escuchar la escritura, empiezas a leer la escritura, aunque muchas de las veces no tengas ganas, empiezas a orar, aunque muchas de las veces no tengas ganas, y el Espíritu de Dios empieza a obrar en ti. ¿Por qué, hermano? Porque dispusiste tu corazón. Porque dijiste, Señor, quizá no tengo ganas, pero aquí estoy, te necesito, yo te busco, yo te necesito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, hermano, se siente un vacío. Volvemos a sentir aquellos vacíos que sentíamos afuera. ¿Por qué? Porque hemos dejado de buscar a Dios. Pero cuando buscamos a Dios, hermano, es más, escuchamos un canto y aún nos hace llorar de saber que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia y de poder. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero y es amoroso y su palabra no falla. Después dice, hermano, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, ¿recibe qué? Bendición de Dios. Ponga atención, porque aquello que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquella por las cuales es labrada recibe bendición de Dios. ¿Qué produce? Un fruto, ¿sí? Un fruto. Ahorita está mucho los sembradores, ¿no? Aquellos que siembran maíz, sorgo, algo provechoso, algo que da fruto, ¿sí? Entonces, cuando tú siembras algo, hermano, provechoso, esa lluvia que cae, tú trabajas en ello, ¿sí? Trabajas en labrar la tierra, en sembrarla, la cuidas. Cuando cae la lluvia, después viene el fruto y viene ¿qué? El provecho, ¿sí? Que es de lo que ahorita se quejan los labradores, ¿no? Porque no le están sacando el provecho que ellos quisieran. Pero recibe ¿qué? Bendición de Dios. ¿Pero qué está sembrando? Algo provechoso, algo que le va a dar de comer a usted, a sus vecinos, o si lo vende, pues le va a hacer de beneficio. Pero usted está sembrando algo de bendición, algo que va a bendecir a otros y a usted mismo. Pero después dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser ¿qué? Maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, o sea, nosotros sabemos, porque la palabra de Dios nos lo dice, de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué, hermano? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas. Mire, hermano, nosotros tenemos un ministerio. El hecho de que yo esté aquí predicando es un ministerio, pero eso no quiere decir que sea el todo, que no quiere decir que sea todo lo que yo tengo que hacer. Tengo familia, tengo hermanos, de hecho tengo gente cercana a mí que trato de alentarlos a buscar a Dios, ¿sí?
Pero cuando tú sirves a Dios, hermano, en cualquier área, hermano, no necesitas tú, vamos a poner un ejemplo, es válido salir, evangelizar, es válido, pero ¿sabes cuál es la manera, hermano, más eficaz? Tu obediencia. Una ocasión nos hablaba, nos comentaba y decía, nos mostraba un texto, no lo voy a decir ahorita para no irme muy largo, Sí. pero él nos comentaba, hermano, él nos hacía énfasis en que la obediencia era una de las formas más eficaces, si no es que la más eficaz, de ganarte una persona, ¿sí? Con la obediencia. Porque la obediencia trae bendición, hermano, trae bendición, porque el que te está viendo se queda sorprendido de las cosas que ve en ti y de las cosas que él analiza de ti, porque aunque tú no lo creas, o más bien si tú analizas, ¿quiénes son los más analizados sobre esta tierra? Cuando alguien se dice, yo soy cristiano, los ojos de inmediato se ponen sobre él y ya están viendo qué hace o qué no hace. ¿Por qué? Porque es cristiano. A mí me tocó en una fábrica, en una ocasión, trabajé en una fábrica, predicarle a varios de ahí y varios empezaron a venir a la iglesia y en cuanto empezaron a venir, los ojos yo miraba cómo todos los demás se les quedaban viendo a ver qué hacían y qué no hacían. Entonces tú notas ahí, hermano, cuando decimos, al fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos de la fe, más adelante si leemos Hebreos, nos pone ejemplos de a quién se imita. Nos pone, por ejemplo, la fe de Abraham, de Noé, para construir el arca, y nos pone muchísimos ejemplos. Vamos a poner ejemplos, Daniel, José, hombres, hermano, que obedecieron a Dios en los momentos más complicados, que tú dices no tiene sentido, si lo analizamos así, no tiene lógica que José obedeciera a Dios o Daniel, aunque fueran encarcelados, hermano. Si tú lees la historia de José, él fue encarcelado injustamente y nosotros podemos, él se pudo desilusionar y decir, ¿sabes qué? No existe Dios, o Dios no está conmigo. Pero tú lo ves y en vez de desanimarse, hermano, se esforzó más, porque él estaba seguro de que Dios estaba con él. Él estaba seguro, hermano, de que el Señor estaba con él. Pero ¿qué pasa en la vida del cristiano, hermano? ¿Por qué pierde el interés? Porque le pasan cosas duras, hermano. Y él dice, no tiene sentido, me están pasando de todos cosas malas. La vida del cristiano, hermano, no siempre es estar bien, sino muchas veces vas a pasar circunstancias donde vas a sentir que Dios no está. Vas a pasar tristeza, dolor, donde vas a sentir que Dios ya te abandonó. Pero es en el momento en que Dios más está conmigo, es el momento más claro donde Dios está probando tu fe. Pero es en el momento en que Dios más está contigo, hermano. Porque si tú doblas tus rodillas en ese momento difícil, hermano, tú notas y vas a ver y vas a sentir como nunca la presencia de Dios, porque Él está ahí. Yo miraba ahorita a mi hermana Margarita, ¿verdad? Aprovechando el momento, hermana, que pasó a dar su testimonio. Si tú la ves quebrantada, hermano, porque Dios está con ella y con cada uno de nosotros. En el momento más duro que hemos tenido, hermano, en la vida, Dios está ahí. ¿Qué necesitamos? Doblar rodillas, hermano. Entonces el creyente se empieza a desanimar, pierde el interés y deja de buscar a Dios. Pero si el creyente, cuando le pasa algo duro, algo difícil, buscar a Dios más, hermano, empieza a crecer, empieza a avanzar y empieza a buscar más este tesoro, mucho más y más y más y más, y lo busca y lo analiza, hermano, y más se mete.
Entonces esa persona va obedeciendo y va madurando y va creciendo y se va ejercitando hasta que llega a ser maduro. ¿Madura en qué cuestión, hermano? Que ya no se deja llevar por lo que le dice la gente. Ahora él tiene una convicción y es la palabra de Dios, es obedecer a Dios. Ya no se deja llevar por cualquier viento de doctrina, sino que está firme en su fe. ¿Por qué? Porque empieza a ser ejercitado. Dice que Dios no ha olvidado, hermano. Dios no es injusto para olvidar, versículo 10, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido ¿a quién? A los santos, a los hermanos, y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el fin. Mostremos esa solicitud de servicio, de amor hacia los hermanos y en servicio a Dios, para plena certeza de la esperanza. O sea, para que estés convencido de la esperanza de salvación que Dios nos brindó, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo. O sea, que la palabra de Dios es fiel, hermano. Cuando Dios te llamó a ti y a mí, cuando Dios nos llamó con esperanza, hermano, de salvarnos. Y Él promete salvación y vida eterna, hermano, a aquel que le cree, a aquel que le sirve y a aquel que le recibe por su Señor y Salvador. Él tiene una promesa y dice, Él juró, no habiendo, dice, algo mayor por qué jurar. ¿Juró por quién? Por Él mismo. ¿Qué juró? Le hizo una promesa a Abraham, dando a entender, hermano, que Dios siempre cumple sus promesas. Fíjate bien, ¿qué es la fe? Es esa seguridad. El cristiano, hermano, no se va a desanimar cuando le cree a Dios. ¿Cómo que le cree a Dios? Dios no es mentiroso, hermano. Dios juró a Abraham y le prometió y le dio promesas que le daría descendencia, que su descendencia se multiplicaría. Y quizá Abraham no lo vio, pero Dios lo cumplió. Amén. Dios cumple sus promesas, hermano. Algo que nos alimenta al cristiano de fe es precisamente creer en las promesas de Dios, porque Dios es fiel. Aunque te esté pasando algo fuerte, algo difícil, Dios está ahí. ¿Por qué? Porque Él promete, dice, diciendo, de cierto te bendeciré, versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó ¿qué? La promesa. Pero ¿cómo esperó? ¿Con paciencia o estaba desesperado? Con paciencia, hermano. Las promesas de Dios las debemos de esperar con paciencia que se cumplan en nuestras vidas. No se van a cumplir rápido, quizás sí, quizás no, pero debemos esperar con paciencia las promesas de Dios en obediencia y sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no haya esa debilidad o esa flaqueza o esa falta de interés hacia la obra de Dios, sino al contrario, haya más que, hermano, más interés de buscar a Dios y no quedarte en las mismas enseñanzas, sino ir aprendiendo más, para que el día de mañana tú puedas enseñar a otro y no te tengan que volver a enseñar a ti. Amén. No te tengan que volver a recordar las cosas, porque muchas de las veces, hermano, perdemos y muchas de las veces cometemos los mismos errores. Entonces después dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, que su palabra y su juramento no cambian, hermano. Cuando Él promete algo,
lo cumple y no cambia. Dice que Él no es hombre para que mienta. Dice, para que por dos cosas inmutables, inamovibles de la palabra de Dios, en las cuales es imposible que Dios mienta, porque Dios no es mentiroso, tengamos un fortísimo consuelo, que los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Fíjate bien, hermano, tenemos como segura y firme una ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Ese velo, ¿qué representaba, hermano? Representaba el pecado, ¿sí? Esa división entre Dios y el hombre. Pero ¿quién la rompió? Cristo rompió esa barrera. Cristo reconcilió al hombre con Dios. Cristo venció esa barrera para poder nosotros entrar y tener promesa de salvación. Hermano, nosotros tenemos promesa de salvación, que después de esta vida, hermano, tenemos esperanza en la venidera. Tenemos esperanza en su promesa, en su palabra, de que seremos salvos por la fe en Él. Fíjate bien, por la fe en Él. Pero si nos desviamos, hermano, y perdemos el piso, empezamos a ser perezosos, empezamos a dejar de buscar a Dios, hermano, y no estamos plenamente, como dice la Escritura y como dice Hebreos, no estamos buscando a Dios y algo nos ha cautivado, hermano, de afuera. Eso nos puede terminar costando, hermano, y dejamos de alcanzar, ¿qué dice? La gracia de Dios. Dejamos de alcanzar la gracia de Dios porque la palabra nos dice que perseveremos hasta el fin en nuestra fe. Hermano, te voy a leer un texto que está más adelante. Vamos a ir ahí a Hebreos. Déjenme lo busco poquito. Capítulo 11. Voy a leer desde el 5 para no tardarme mucho. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas de Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Y asimismo podemos seguir leyendo, hermano. Podemos seguir leyendo mucho más y nos pueden poner muchos ejemplos de cómo estos hombres perseveraron sin ver. En los tiempos de Noé se dice, hermano, que no llovía. Se dice que no llovía, sino que ascendía como algo que regaba un vapor que regaba las plantas. Entonces se le advirtió y se le dijo: ¿sabes qué? Construyeme un arca porque voy a dejar caer un diluvio.
¿Y él qué hizo, hermano? Obedeció. Entonces, cuando Dios te pide algo, ¿qué necesitas, hermano? Yo puedo decir tengo fe, pero necesitas obedecer para que la fe con la obra, así conjuntamente, se perfeccione esa fe. Porque sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando tú tienes esa fe y esa perseverancia en la palabra, hermano, empiezas a alcanzar cosas que tú no te imaginabas. Empiezas a alcanzar un nivel en tu relación con Dios que tú no imaginabas. Empiezas a confiar en Dios en un momento en que tú ni siquiera pensabas que Dios iba a hacer la obra. Cuando tú empiezas a trabajar, hermano, a trabajar, a meterte, a amar a Dios, a amar la palabra de Dios, vienen cosas hermosas a tu vida, hermano, que tú no te imaginabas, que tú no imaginabas jamás que ibas a alcanzar. Yo nunca imaginé, hermano, que iba a alcanzar a llegar la familia, que iba a alcanzar a llegar, hermano, cosas muy bonitas que se alcanzaron, pero tampoco imaginé que cuando ellos llegaran íbamos a seguir teniendo problemas. Amén. Porque cuando tú llegas a Cristo, hermano, tú piensas todo es bonito, porque todo es bonito. Pero también así, con lo bonito, llegan los problemas, llegan las situaciones difíciles, donde empieza a decir uno, ¿estará Dios conmigo o no estará Dios conmigo? Pero es donde te digo, hermano, que empieza la fe a actuar, porque tú dices, yo he conocido un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que me sacó del lodo cenagoso, un Dios que me transformó, que me cambió, que me guió, y no voy a dudar de Él, porque yo le conocí, porque conocí su amor, conocí su presencia, conocí lo más sagrado y lo más importante, le dio propósito a mi vida, hermano. Porque Dios le da propósito. ¿Qué es propósito? Le da sentido. Porque tú cuando caminas en Cristo, caminas sin propósito, sin sentido. Vives por vivir, vives para agradar a otros, vives para seguir la corriente de todos los demás. Pero cuando llegas a Cristo, empiezas a seguirlo por amor. Entonces llegan los problemas y las dificultades, pero Dios sigue estando ahí. En ese momento, hermano, tú descubres, y cada uno de nosotros en nuestro andar, que no es Dios, hermano, que te abandonó, que no es Dios quien se desinteresó de ti. Somos nosotros los que muchas de las veces perdemos el interés en Dios, perdemos la pasión por el servicio a Dios, perdemos, hermano, muchas cosas porque pensamos que Dios no nos ama como al otro hermano. ¿Sabes qué? Vemos que el hermano alcanzó algo bonito y decimos, es que Dios a mí no me quiere. Perdemos interés, nos hacemos perezosos e invertimos nuestro tiempo en otra cosa. Pero déjame decirte, hermano, que Dios te sigue amando así como aquel día tú sentiste su presencia la primera vez. Dios sigue esperando que dobles tus rodillas y le digas, Señor, déjame servirte, déjame abrazarte, déjame sentir tu hermosa presencia. Yo le comentaba a un hermano, muchas de las veces lo más difícil es reconocer que nos hemos equivocado, que hemos fallado. Pero cuando tú lo haces y buscas a Dios de todo tu corazón, con todo el interés, con todo el corazón, hermano, vas a descubrir algo muy importante y muy maravilloso, que Él sigue estando ahí, que Él sigue estando ahí, quizá donde tú lo dejaste, pero Él sigue estando para ti, porque es un Dios de amor, de misericordia, y que, como dice el texto, no se ha olvidado del servicio. Muchos hermanos, llegaron a servir a Dios como nunca y se apartaron. Pero Dios sigue recordando ese servicio y te sigue recordando con amor y sigue esperando que dobles tus rodillas y te vuelvas a Él.
Escuchar con atención y con disposición logra muchas cosas, hermano. Una vez le preguntaba yo a mi hijo: ¿qué aprendiste de la predicación? No, pues, y me empezó a decir unas justificaciones, ¿verdad? Le digo: no, hijo, es que tú no pusiste esa atención. Entonces, cuando no hay interés, hermano, no te importa, no aprendes. Pero cuando tú pones atención, cuando tú vienes con una disposición a escuchar la palabra de Dios, hay una transformación y te encuentras con el Cristo de la gloria. Porque la atención y la disposición rompen barreras, hermano. Rompen perezas, rompe flojeras, rompe todo, hermano. ¿Por qué? Porque hay una disposición hacia escuchar con fe la palabra de Dios. Hay con fe, hay disposición, hay cambio, hay transformación cuando se escucha la palabra de Dios con atención, con disposición y con fe. No soy yo el que voy a hacer el cambio en tu vida. No soy yo y no es mi palabra la que es predicada. Es la palabra de Dios la que cambia, la que transforma, la que dirige al ser humano, la que lo alimenta y la que lo guía, la que lo conforta, la que lo levanta, la que en sus momentos tristes lo levanta con su poderosa palabra, con su Espíritu Santo que nos conforta y que nos guía a la verdad. Es con atención, es con fe como debemos de escuchar y reverenciarnos hacia la palabra de Dios para que Cristo nos levante, para que Cristo nos cambie y no envidiar al hermano, a la hermana. No, tú tienes bendición en tu casa, en tu hogar. Lo que Cristo te ha dado es una bendición. Sea poco, sea mucho para ti, es bendición. Yo me gozo, hermano, que hayan ido a Nayarit. Yo no fui en esta ocasión, no pude ir, hermano. Pero me gozo que hayan ido, que se hayan gozado, hermano. Y como te lo digo, hermano, yo cuando salgo, hermano, extraño mucho congregarme. Es lo que más extraño, yo creo, hermano. Salgo con mi familia y extraño congregarme, extraño verlos, extraño estar aquí. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermano. Y le damos gracias al Señor por la vida del pastor que hoy no está. Pero así, hermano, así cierro. Y es invitándote, hermano, a reflexionar. Que cuando tú vengas a escuchar la palabra o cuando tú la leas en tu casa, hermano, lo hagas con reverencia. Lo hagas, hermano, con atención, con disposición, para que la palabra de Dios penetre, hermano. Para que la palabra de Dios, tú vas a ver, hermano. Mira, hermano, yo lo digo por mí también. Muchas de las veces, hermano, agarramos el celular y empezamos ahí nomás a ojearlo. Ni aprendemos nada. Pero cuando tú tomas la palabra con atención, hermano, llega un mensaje directo al corazón, así como si te clavaran algo. Y se siente hermoso, hermano, poder leer la palabra como un tesoro, como algo que empieza a alimentar el alma. Eso es lo más hermoso, hermano, leer la palabra con atención y reverencia. Eso va a empezar a cambiar tu vida, hermano. Y por último, cuando leas la palabra, cuando la escuches, ponla por obra. Es algo que se ha dicho mucho y que se sigue diciendo y lo seguiremos diciendo. Vivir la palabra es la forma más segura de aprender. Porque ahí el autor no está diciendo, hermano, si tú notas, el autor no está diciendo que solamente aprendas. Él está diciendo: aprendan y ejercítense, obedezcan la palabra. O sea, escuchen con atención, pero también vívanla. Ejercítense en la palabra, porque cuando tú te ejercites, hermano, en ese momento empieza a cambiar tu vida. ¿Cuántos de aquí se han sentido solos alguna vez? Fíjate bien, teniendo a Cristo nos hemos sentido solos. Yo en una ocasión me sentí muy solo, pero le doy gracias a Dios que me sacó de ese lugar, hermano. ¿Por qué? Porque el creyente lleva un recorrido. Yo llevo un recorrido, al menos como creyente. Llegó un momento de mi vida hace poco, creo que sí lo platiqué aquí. Me sentí tan solo, hermano, tan depresivo,
que Dios habló a mi vida. Pero ahí es donde uno se da cuenta que Dios sigue estando ahí, hermano, que Dios con su amor nos sigue abrazando, reconfortando y levantando. Así es que vamos a orar en esta noche, hermano. Vamos a decirle a Dios: Señor, ayúdame a vencer mis miedos, a vencer mi orgullo, a vencer cada tipo de cosa que me esté estorbando. Pero ayúdame a escuchar con fe y ayúdame a servirte con todo mi corazón. Vamos a orar, hermano.